Voy a empezar diciendo que hay muchas cosas, muchísimas cosas, las cuales quizás no tengamos tanto que aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque están ahí directitas en la palabra. Los 10 mandamientos, amarnos los unos a los otros. Es mejor dar que recibir. Bueno, puedo seguir aquí y tardarme horas diciendo cosas que están ahí, que usted las lee, son mandamientos directos, ¿ok? Que en realidad quizás no necesitan tanto una habilidad de escuchar a Dios, sino de obediencia a Dios, ¿ok? Así es que el contexto de este mensaje no es para eso, es para aprender a escuchar a Dios cuando estamos buscando dirección para nuestras vidas, buscando consejo, cuando tenemos que tomar una decisión, no sabemos lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas, situaciones, esperando algo. Usted, yo soy seguro que ha pasado por eso o está pasando por eso y busca el consejo de Dios y quiere escuchar su respuesta. Ese es el contexto de lo que vamos a aprender hoy. Bueno, aquí en este pasaje, Isaías dice que el Señor le ha dado una lengua instruida o, como dicen otras traducciones, una lengua de sabios, ¿verdad?, para sostener al fatigado o consolar a los cansados. ¿Okay? Inmediatamente después dice que le ha dado oído para escuchar como discípulo. Como discípulo. Vamos a hablar de eso un poquito. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos. Bueno, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que usted no puede tener una lengua instruida si no escucha al Señor. ¿Cómo Isaías puede tener una lengua instruida para consolar a los cansados, a los cargados, si primero no escucha lo que el Señor le está diciendo? Así es que esa lengua instruida viene de escuchar a Dios. Por eso mencioné al principio, en esto de la evangelización, hay que tener lengua instruida para evangelizar, mis amados. A veces vamos con la emoción y el corazón bien intencionado a evangelizar y no tenemos la lengua instruida. ¿Okay? Por eso dije, busque usted el consejo del Señor, pídale al Señor que le dé esa lengua instruida y escuche lo que el Señor le tiene que decir, porque de ahí es que usted va a aprender a hablarles a otros de Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que esta lengua instruida viene de escuchar. Okay, aprendiendo primero por el oído. Someto que ningún ser humano, ninguno natural en la carne, tiene lengua instruida para consolar, para aliviar las cargas. Okay, eso es una opinión personal mía. Okay. Entiendo bien que hay muchos psicólogos seculares, por ejemplo, que ofrecen terapia, quizás muchos con éxito, ¿verdad? Pero yo creo que la mejor consolación es la consolación de Dios. ¿Okay? Y pues someto que es la consolación que realmente cambia nuestras vidas. Una consolación o una terapia secular puede cambiar su vida, lo admito, pero yo creo que eso es más por emoción y las emociones no son muy confiables que digamos. Pero bueno, eso es mi opinión personal y creo que la mejor consolación es del Señor. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Hasta la misma fe que tenemos viene por escuchar. Hasta la misma fe. Así es que tenemos que aprender a escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, en este pasaje que leímos en Isaías, dice escuchar como los discípulos. Discípulos. La palabra discípulos viene de disciplina, como lo hemos dicho anteriormente. Implica aprendizaje, implica que está siendo enseñado por un maestro que es mucho más proficiente en una materia que usted es, y usted es un alumno, un discípulo de ese maestro, ¿verdad? Teniendo disciplina para aprender lo que se nos enseña. El discípulo escucha, aprende con disciplina,
con atención escucha, con interés, quiere aprender, tiene una actitud de aprender. Eso es el contexto que Isaías nos está hablando ahí, como discípulo, ¿ok? ¿Sabía usted que usted sí puede aprender también a escuchar a Dios como discípulo? Que el Señor puede abrir sus oídos también, como lo hizo Isaías. ¿Lo sabía usted? Vamos a dar primero tres aspectos del concepto de aprender a escuchar a Dios. ¿Okay? Si tienen papel, lápiz, pluma, me gustaría mucho que los apunten para que se los lleven. Y va a haber otras cositas más que me gustaría que apuntaran para que sus momentos de estudios podrían repasar esto. Primero, vamos a hablar de nuestra habilidad de escuchar a Dios. Dios está fuera de tiempo y espacio, creador del universo soberano, perfecto, santo, justo, muy por encima de nosotros. Tenemos nosotros, con nuestras limitaciones carnales, pecadores, imperfectos, dentro del tiempo y espacio, la habilidad de escuchar a Dios. No. Perdónenme, pero no la tenemos. Así es que la habilidad de escuchar a Dios, nuestra habilidad, es limitada. Pues ¿para qué estoy predicando aquí entonces? Un momentito. La habilidad o nuestra habilidad de escuchar a Dios es limitada solo para los creyentes. Solo los creyentes pueden escuchar a Dios. Antes de abundar en esto, quiero definir creyentes. A mí me parece que utilizamos esa palabra muy a la ligera. ¿Qué es un creyente, mis amados? ¿Qué es un verdadero creyente en el Señor? Un creyente es la persona que ha reconocido lo que es un pecador, que ha entrado al arrepentimiento, que reconoce que no se merece nada de Dios y entra a cuentas con Dios, pide perdón, reconoce que el sacrificio vicario de Jesús en la cruz es la única forma bajo el sol en el cual esa persona puede llegar a Dios, que no es por su propia cuenta, se entrega, somete su vida a Dios. Todo eso es el primer paso. Después viene el trabajar en su salvación, el esforzarse. No es decir una profesión de fe, una oración y ya, y venir a la iglesia todos los domingos. Un creyente es el que se esfuerza, el que trabaja, el que tiene interés de relacionarse con Dios todo el tiempo. Eso es un creyente. Amén. Ok, pues ya sabemos que la habilidad de escuchar a Dios es solo para creyentes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Ok? Porque solo podemos oír a Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? No podemos escuchar a Dios por medio de nuestra carne. Es imposible. En Juan 3, 5 y 6, esto es cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El creyente nace de nuevo en el Espíritu. ¿Ok? No podemos escuchar a Dios por nada que venga de la carne. No podemos escuchar a Dios por nuestra mente carnal. No podemos escuchar a Dios por nuestras emociones. Y esta es grande porque hay mucha emoción envuelta. Estas mega iglesias de decenas de miles de personas se aprovechan de la emoción del ser humano para sus predicaciones y para atraer gentes. Y predican doctrinas falsas realmente. ¿Okay? Por la emoción usted no puede llegar a Dios. Es solo por el Espíritu. Por el Espíritu es que usted escucha a Dios. ¿Ok? Por eso a mí me encanta
la doctrina de Calvary Chapel, de estudiar la palabra sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque ahí no hay emoción ninguna, lo que tocó es lo que tocó, ¿ok? Y usted viene a estudiar, a ser discípulo de la palabra, ¿ok? Entonces, Dios nos dejó el Espíritu Santo que habita en nosotros, en los creyentes, ¿verdad? Por varias razones. Una de ellas es para escucharlo. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Si las palabras del Señor son espíritu, lo podemos oír solamente por el Espíritu. Eso está clarísimo ahí. ¿Ok? Un par de pasajes más que tengo. Juan 7:15 al 17. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ya ese lo conocen, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Fíjense bien, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los creyentes, ¿ok? Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. El mundo, la carne, no ve al Espíritu, no lo conoce, no puede escuchar a Dios. Y mi favorito es Juan 7, ahí mismo, 22 al 25. Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, fíjense bien esto, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Pues por el Espíritu. El mundo no conoce al Espíritu. Y aquí Jesús le explica. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, ahí está otra vez, y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. El Espíritu está en nosotros, mis amados. El que no me ama no obedece mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ok? Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjense bien, los consolará, les enseñará las cosas y les recordará todo lo que yo le he dicho. Más claro no canta el gallo, como dicen en mi país. ¿Okay? El Espíritu es la antena receptora de la transmisión de Dios hacia nosotros. A través de mi carrera profesional, 33 años, como 30 de esos años, yo me he especializado en las comunicaciones electrónicas. Sé muy bien cómo trabaja la transmisión y la recepción de información. Envían una señal, la antena la recibe, se procesa, se limpia para que usted pueda oír muy bien ahí en su teléfono, sin ruido, sin estática, o ver su canal de televisión ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted sintoniza, por ejemplo, su radio y ve esos numeritos ahí, están cambiando. Eso es una característica que se llama frecuencia, la frecuencia de la señal. No voy a dar una disertación sobre esto, pero créanme que es un número que representa una señal que está siendo transmitida y recibida. ¿A qué voy? Pues mire, si usted es creyente, ¿ok? Y tiene el Espíritu, sintonice su espíritu a la frecuencia de Dios para que lo pueda escuchar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto entonces? Bueno, hablé de nuestra habilidad. Ahora voy a hablar, segundo punto, de nuestro enfoque. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque para aprender a escuchar a Dios? Si verdaderamente queremos escucharlo, que Dios tenga efecto en nuestras vidas, ¿ok? Tenemos que escucharlo con claridad. Para entender esto de enfoque, tenemos que entender las distintas formas en que Dios nos habla. Son tres, ¿ok? Tres formas básicas. La primera y la más primordial es su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Segunda es a través de otras personas, ¿ok?
lo que está sucediendo aquí hoy, Dios nos está hablando a través de otra persona. Yo no soy el que estoy hablando, se los garantizo. Se los garantizo. No soy yo. ¿Ok? Y la tercera, y quizás la más difícil de aprender a escuchar, es por medio de las circunstancias. ¿Ok? Bueno, su palabra, pues la palabra de Dios sabemos que es la revelación del mensaje de Dios para toda la humanidad. Eso está claro, ¿verdad? Es la manera principal que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. ¿Cómo entonces yo puedo escuchar a Dios por medio de su palabra? Es la pregunta. Bueno, si estamos dispuestos o enfocados en meditarla, en escudriñarla, en estudiarla, ¿ok? Y quiero hacer énfasis en la palabra meditación, meditar la palabra, porque envuelve algo mucho más profundo que una simple lectura. No es que usted vaya ahí y lea, como dicen en Puerto Rico ahí, con el papagayo, cumpla, cierre y se va por el resto del día. Vuelvo a recalcar, estas cosas bien intencionadas de muchos de nosotros, me voy a levantar todos los días a leer la palabra de Dios, a las 5 de la mañana o lo que sea, pasar tiempo con Dios, perfecto, la intención es buena, pero usted tiene que saber lo que va a hacer, usted tiene que tener un enfoque ahí. Usted tiene que aprender a escuchar a Dios ahí. No es leer por leer. ¿Ok? Así es que esa es la forma que a través de la palabra podemos escuchar a Dios. Enfocándonos. ¿Ok? Meditándola, escudriñándola. Profundizar en ella. Dije que el Señor nos habla por medio de otras personas. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que vamos a tener la mente abierta para cualquier persona que venga a decirnos cualquier cosa. No, no es eso. ¿Ok? Ustedes saben que muchos, yo sé, a lo mejor creo que le has pasado a todos nosotros alguna vez, viene una persona, oye, me dijo Dios que te dijera X cosa, ¿verdad? O que hicieras algo. Pues, como dice Alejandro, yo pues la contestación básica mía es, pues, ¿por qué no me lo dijo a mí? Te lo dijo a ti. Y tiendo a descartar esas cosas, ¿verdad? Ahora, sí, obviamente, sí el Señor utiliza a otras personas. Por ejemplo, si usted está buscando consejo de Dios en una situación, ¿okay? Y usted está enfocado en la palabra, está meditando, está buscando, está siendo obediente, ¿okay? Dios se puede comunicar con usted a través de otra persona. Puede venir un extraño que usted ni conozca y le dice, Señor me dijo esto, yo no sé por qué. Y esto se relaciona con eso mismo que usted está buscando. Pues es obvio que el Señor le está hablando. Hay que tener sabiduría en esto, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de las palabras, además de revelarnos el mensaje de Dios, es que la podemos utilizar para pues medir, ¿verdad? Si lo que otros nos están diciendo es verdad. La utilizamos como una vara métrica, inclusive, fíjense bien, la predicación que usted escuche en la iglesia, inclusive lo que usted escuche en el estudio de hombres o de mujeres, ¿ok? La palabra está ahí para medir también, ¿ok? Bueno, entonces nuestra habilidad limitada solamente a los creyentes, enfoque en la palabra, ¿ok? Cuando el Señor nos habla es de forma directa en la palabra, por medio de otras personas, por medio de las circunstancias. Ahora, cuando pecamos concienzudamente, con premeditación, esto genera lo que se llama en el mundo de las comunicaciones estática o ruido. Es lo mismo, ¿ok? Usted no quiere tener estática o ruido cuando usted está oyendo porque no se oye bien, ¿verdad? Entonces, en Efesios 4, quiero que vayamos allí, Efesios 4, 25 al 32. 25 al 32, lo vamos a leer porque es súper importante esto.
y lo voy a leer completo para que entiendan el contexto de lo que estoy hablando. Efesios 4, 25 al 32. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Y aquí voy. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No entristezcan al Espíritu Santo. Si usted entristece al Espíritu Santo, hay mucho ruido y mucha estática, porque por medio de ese mismo Espíritu Santo es que usted escucha a Dios. Y si lo entristece, lo está apagando, mis amados. Entonces, todas estas cosas que dice aquí, amargura, enojo, ira, calumnias, palabras profanas, si usted está haciendo eso, usted está pecando. Y lo está haciendo a conciencia porque sabe que eso está mal. Y está creando mucho ruido, mucha estática. No va a escuchar al Espíritu Santo. ¿Okay? No lo va a escuchar. Así es que nos enfocamos en la palabra, número 1, y número 2, nos enfocamos en no pecar, para que el espíritu no esté triste. Amén. Ok. Tercer punto es nuestra actitud. Nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para poder desarrollar de forma efectiva nuestra capacidad de escuchar a Dios? ¿Ok? Y esto sí quiero que lo apunten. ¿Ok? El objetivo de Dios es que aprendamos a escucharlo. Dios tiene un interés tremendo de que nosotros aprendamos a escucharlo. ¿Ok? Así es que no solamente esto no se trata de ir a un lugar callado en nuestros momentos de solitud con el Señor y leer la palabra y meditarla. Eso está fantástico y se debe hacer. Pero la meta de todos nosotros debe ser escuchar a Dios en cualquier momento, en cualquier situación, en el medio del día, en su trabajo, en sus quehaceres, en la tormenta, en la calma, donde sea y como sea. Eso es una meta que debemos todos tener. ¿Ok? Dije anteriormente que cuando yo me refiero digo el término un espíritu, tener un espíritu de, póngale ahí el blanco que usted quiera, no se refiere a que haya un espíritu de tal cosa, sino es una actitud, es un estilo de vida, ¿okay? Es una sensibilidad, es parte, hágalo parte de su persona, hágalo parte de lo que lo describe a usted como persona. Que otra persona diga, esa persona tiene una actitud o un espíritu de humildad o lo que sea. ¿Ok? Eso es lo que me refiero y vamos a hablar. Si voy a utilizar el término espíritu para poder todos relacionarnos, pero es en realidad una actitud, un deseo, algo que usted quiere tener innato en usted. ¿Ok? Ok. Ahora sí apunten. ¿Cuál debe ser mi actitud para desarrollar un espíritu de oyente? Un espíritu de oír a Dios. ¿Okay? Bueno, primero debemos hacer de esto una prioridad. Debemos hacer de esto una prioridad. ¿Okay?
en su lista de prioridades, en su escala, usted la pone ahí en el tope. Número 1. Usted hace de esto una prioridad. Usted quiere aprender, fíjense bien, a escuchar a Dios. Usted tiene un espíritu, una actitud de querer aprender a escuchar a Dios. Usted lo desea con pasión. ¿Ok? Hágalo una prioridad. ¿Ok? Cuando abrimos la palabra para meditarla, ¿verdad? Háblele usted a Dios. Pídale que le dé un espíritu de aprender a escucharlo como discípulo. ¿Ok? Hágalo una prioridad. ¿Ok? La segunda cosa es persígalo con pasión. Si usted lo hace una prioridad y se queda sentado y no hace nada, de nada vale tenerlo ahí apuntado en una listita como muchos hacemos, ¿verdad? Tenemos la listita de cositas que hacer y ahí se queda. Ahí yo tengo una también. Bueno. Ok. Persigamos esta prioridad, mis amados. Ok. Cuando abrimos la palabra, meditamos en ellas, sea para los que somos un poquito más vagos y en vez de abrir la palabra, vamos al internet, bajamos los mensajes y nos ponemos nuestros audífonos y ahí sí abrimos la palabra, pero escuchamos y estudiamos, ¿verdad? Lo que sea, donde usted, el método que usted utilice, ¿verdad? Estudio de mujeres, de hombres, tengamos esa hambre, ¿ok? Un verdadero deseo de aprender como discípulos a escuchar a Dios. Persígalo. Persiga esto de aprender a discernir lo que Dios nos está diciendo. ¿Ok? Así es que estudiamos para aprender cómo escuchar a Dios. Lo hacemos una prioridad y lo perseguimos todo el tiempo. ¿Ok? Es una actitud. ¿Ok? Espero que esté claro el mensaje. La tercera es persistencia. ¿Ok? Prioridad, perseguir y persistencia. ¿Por qué digo esto? Yo les garantizo a ustedes que el día, espero que sea hoy, que usted decida que usted va a cambiar su actitud y va a hacer esto y se va a sentar ahí a meditar en la palabra, a tratar de aprender a escuchar a Dios. El primer día que haga eso, usted no va a estar 100% capacitado para escuchar a Dios. Eso no va a suceder. Esto no toma un día, no toma una semana, no toma un mes, no toma un año, toma una vida completa, hasta el último suspiro. Persígalo con pasión, ¿ok? Persista en ello, y usted sigue persistiendo. Es lo mismo como la oración de la viuda insistente, ¿verdad? Persistente. Es lo mismo como la oración de nosotros. ¿Cuántos aquí llevan a ver más de 5 años orando por algo que todavía están esperando? Ahí, 10 años. Varias manos. 20. No. Pero seguimos persistiendo, ¿verdad? Yo he oído muchos testimonios tremendos de personas que me han dicho, son tremendos siervos del Señor, y le dan el crédito a una madre, una abuela, o lo que sea. Oh, no, mi abuelita estuvo 20 años orando por mí. Pues, persistir, ¿ok? Persistir todo el tiempo para que usted vaya progresando en su habilidad de poder escuchar a Dios. Y la última es orar. Esta es simple, obviamente, pero poderosa, ¿ok? Ore para que Dios le enseñe a escucharlo. Fíjense bien, ore para que Dios le enseñe a escucharlo. ¿Ok? Es como la prioridad. La prioridad es para que usted reconozca, aprenda, ¿verdad? A escuchar a Dios. Aquí es ore para que el Señor le enseñe. Estamos hablando de aprender. ¿Okay? Que el Señor le enseñe como discípulo, como dice Isaías, a escucharlo. Así es que si usted quiere saber con certeza que Dios le está hablando, quiere aprender a escucharlos, ya sea cuando esté de rodillas, en medio de sus quehaceres del día,
en medio del ruido del mundo, ¿verdad? De las tribulaciones, de lo que sea en cualquier momento. ¿Okay? La probabilidad es que usted no va a escuchar una voz audible de Dios. ¿Verdad que sí? Hay una alta probabilidad de que eso no va a suceder. Lo que va a suceder es lo que yo llamo la impresión. Usted va a escuchar la impresión del Espíritu Santo. Usted aprende estos conceptos, ¿okay? Usted lo hace una prioridad, usted lo persigue, usted persiste, usted ora para aprender esto y usted se va a dar cuenta de que el Señor le va a hablar. Usted va a saber cuándo el Señor le va a hablar. Esto es sencillo, como dije. No está lejos, mis amados. Lo podemos poner en práctica. ¿Ok? Así es que tenemos que hacer una prioridad, perseguirlo, persistir en él y orar. Ahora, si usted empieza a practicar estas cosas para aprender a escuchar a Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Usted va a empezar a desarrollar lo que yo llamo un espíritu de un verdadero oyente de Dios. ¿Okay? Vuelvo y recalco, la palabra espíritu es una actitud. ¿Okay? Usted va a tener eso ya innato, eso se le va a ir desarrollando en su persona, va a ser parte de usted. ¿Okay? Y cómo usted sabe que esto está sucediendo. ¿Okay? ¿Cómo sabe que está sucediendo? ¿Ok? Pues aquí voy con más puntos. ¿Ok? El espíritu de un buen oyente de Dios, una persona que aprende a escuchar a Dios y que escucha a Dios como Isaías, ¿ok? Tiene que ser un espíritu educable, dispuesto a ser enseñado. Usted tiene que tener un espíritu, una actitud de disposición a ser enseñado. Fíjense, esto es importante, porque vamos a ver uno que se asemeja a este después. Pero es el espíritu de reconocer que necesita aprender a escuchar a Dios. No de escuchar a Dios, sino que necesita aprender a escuchar a Dios. ¿Ok? Tiene que tener un espíritu dispuesto, capaz de aprender, abierto, reconociendo que usted tiene la necesidad de aprender, que usted no lo sabe todo. ¿Ok? ¿Cuántas personas dicen, yo no necesito escuchar a Dios? Yo soy bueno y el Señor me va a recibir allá cuando... Sí, yo creo en Dios y pues sí, pero no necesito a Jesús. Porque yo soy bueno y el Señor me va a admitir allá. Bueno, usted tiene que tener un espíritu dispuesto a aprender a reconocer que hay una necesidad en nosotros de aprender a escuchar a Dios. ¿Ok? Número 2, un espíritu de atención. Un espíritu de atención. Tenemos que estar dispuestos a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿De qué le vale, amados, tener un espíritu dispuesto a aprender si no vamos a prestar atención a lo que Dios nos dice? Es como los hijos, muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Que están con sus audífonos ahí o su jueguito ahí. Usted le dice, ve y recoge su cuarto. Sí, ya voy. Y pasa el día y entra al cuarto y todavía no está recogido. Él lo escuchó porque le contestó, ¿verdad? Pero no escuchó con atención. Ignoró completamente. Miren, en Proverbios 4 del 20 al 22. Está tremendo este pasaje aquí. Proverbios 4 del 20 al 22. Dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. Esto es Dios hablándonos, mis amados. No es solamente Salomón hablándole a sus hijos, esto es Dios hablándonos a nosotros. Presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vistas, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina, escuchen bien, para todo su cuerpo.
Tremenda cosa esto, ¿ok? Una vez tengamos el espíritu de estar dispuesto a aprender, ¿verdad? Tenemos que tener un espíritu de atención. Tenemos que tomar el tiempo para concentrarnos, para prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, mientras estemos ahí en la palabra. Ahora, lo que voy a decir próximamente, a lo mejor ustedes van a pensar que me estoy contradiciendo, pero si me esperan un momentito lo voy a explicar, ¿ok? No podemos aprender a escuchar a Dios con atención si vamos a 100 millas por hora. Pero un momentito, acabo de decir que la meta es escucharlo en cualquier momento, no importa la situación, si vamos a 0 millas o a 100 millas. Sí, esa es la meta. Pero les voy a someter que tiene que empezar por algún lado y no va a empezar a 100 millas por hora. ¿Se acuerdan la semana pasada? Pasito a pasito, ¿verdad que sí? ¿Ok? So usted tiene que sí sacar su momento de quietud, de solitud con Dios y empezar a practicar esto, a prestar atención, a escuchar a Dios con atención, meditando en su palabra. Ore para que el Señor le enseñe a hacer esto. ¿Okay? Tiene que empezar a 0 millas por hora. No puede empezar a 100. Después pasa a 10 millas por hora. Después pasa a 20, 25. Bueno, a ver si llegamos a las 100, ¿verdad? Pero esa es la meta, que usted finalmente, cuando usted tenga estos conceptos ya innatos en usted, que tenga ese espíritu de escuchar a Dios, sí lo vas a poder escuchar a 100 millas por hora. En su trabajo, en donde sea. Ahí en el medio del bullicio, usted va a saber escuchar a Dios. ¿Ok? Pero tiene que empezar en algún punto. Y el mejor punto es en la quietud y el silencio. Amén. Ok. Bueno. ¿Qué pasa cuando prestamos atención? Inclina tu oído, presta atención, como dice el proverbio. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Dice, no las pierdas de vista, estas palabras, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo su cuerpo. Wow, yo me quedé así como que, espérate, un momentito, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el versículo 22 que dice, ellas son vida para quienes las hallan, obviamente se refiere a la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, lo primero que concluí fue, bueno, pues si son medicina para nuestro cuerpo, pues también es medicina espiritual. Y es correcto, ¿verdad? La palabra es vida espiritual para nosotros y medicina espiritual. Nos hace crecer, nos fortalece, ¿verdad? Nos acerca más a Dios, solidifica nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos eso. Pero me pregunté esto, ¿será posible que escuchar a Dios con atención sea medicina para nuestro cuerpo físico? Y me puse a pensar y el Señor me trajo muchas ocasiones en que yo, meditando en su palabra, ¿verdad? Típicamente antes de irme al trabajo, ¿verdad? Me acordé de cómo en esos días, los días que los hago, no lo hago todos los días, quiero hacerlo más, pero no lo hago. Ay, miserable de mí, como dice Pablo. Bueno, me acordé cómo en esas ocasiones, cuando yo termino de meditar, de orar, cierro, me preparo, me voy, manejando el trabajo, mi estado emocional está ahí, tranquilito. No tengo estrés, no tengo tensión, no tengo ansiedades por nada. Si mire que hay muchos problemas que tengo en el trabajo, en mi casa, donde sea. Pero ahí está todo tranquilito. Me acordé de eso y dije, caramba, si esto me relaja a mí de tal manera, físicamente, o sea, emocionalmente, mejor dicho, ¿verdad? Entonces tiene que tener un beneficio físico. Sabemos que las tensiones, el estrés, las ansiedades
deteriora nuestra salud. Pues mire, sí, esto es bueno para su salud física. Esto es bueno. Ahora, aquí quiero hablar un poquito de la meditación también, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la meditación, excepto si usted está meditando en cosas que no tiene que meditar. ¿A qué voy? Miren, muchas personas toman clases de yoga, yo lo sé, y está bien, no hay problema. La meditación, la paz y todo eso ayuda. Pero si va usted a tomar clases de yoga, pues, y está en la meditación, medite en la palabra del Señor. Por favor, es la mejor cosa que puede hacer. Si usted va a meditar en lo que sea, medite en la palabra del Señor. Léase un salmito, un proverbio, un versículos del Nuevo Testamento, favoritos suyos. Y cuando esté ahí en la clase de yoga, medite. Claro que sí, medite en eso. ¿Por qué no? Eso es bueno para su salud. Amén. Ok, bueno. Próximo punto. Ok, tenemos el espíritu de humildad. De humildad. Y lo voy a distinguir con el primero. El espíritu de humildad, reconocemos nuestra necesidad de escuchar a Dios, no de aprender a escuchar a Dios. ¿Ok? El primero dijimos que era de aprender a escuchar a Dios. Tenemos esa necesidad. De humildad es de escuchar a Dios. Un espíritu humilde escucha a Dios. Reconoce esa necesidad. Y lo mismo que expliqué, aplica aquí también, donde hay personas que dicen, yo no necesito a Dios. Yo no necesito escuchar a Dios. Yo no necesito a Dios en mi vida. Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, yo me porto bien, el Señor me va a recibir. No necesito a Jesucristo, no necesito un Salvador, no necesito escucharlo, no necesito estudiar la palabra. Dice Santiago, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Necesitamos reconocer eso, necesitamos reconocer nuestra total dependencia en Dios, en Jesús. Necesitamos tener esa humildad en nosotros. Yo no sirvo para nada, Señor. Yo necesito que tú me hables. Si tú no me hablas, no soy nada. Reconocer esa necesidad en nosotros. ¿Okay? Aprendemos de Dios escuchándolo, pero para poder escucharlo tenemos que tener un espíritu educable, ¿okay? Dispuesto a aprender, un espíritu de atención y un espíritu de humildad. Lo próximo es que tenemos que tener un espíritu de sumisión. ¿Okay? Deuteronomio 11:13. Si ustedes obedecen con todo cuidado, escuchen bien, los mandamientos que hoy les mando a cumplir, y ahí hay una lista de bendiciones increíbles. Léanla, ahí está. Si obedecen con cuidado, esto es el espíritu de sumisión. ¿De qué le vale tener un espíritu educable, un espíritu de atención y un espíritu de humilde si usted no le va a hacer caso a Dios? De nada le vale, ¿verdad? El Señor nos habla, a veces a gritos, pero escuchen bien, mis amados. ¿Por qué Dios nos va a seguir hablando y hablando cuando Él sabe que no lo vamos a escuchar? Si usted no tiene el espíritu de sumisión, usted entra en un peligro en que Dios lo suelte. ¿De qué vale que el Señor le diga esto y esto y esto y esto? Y usted lo está escuchando tremendamente, pero no hace lo que el Señor le dice. Estos son como los de Romanos 1, ¿ok? Los que detienen con injusticia la verdad, los que conocieron a Dios, no los reconocieron como Dios, y Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Los soltó. Conocieron a Dios, Dios les habló a estas personas. Y sabemos que Dios se revela a todo el mundo a través de la creación.
Entonces, mire la creación, no se puede concluir otra cosa que hay un Dios creador. ¿Okay? Pero no lo reconocen como Dios. Dios está hablando a gritos a través de la misma creación, a toda la humanidad. Pero hay un momento en que Dios dice, ok, ya se acabó. Me puse a pensar, mis amados, esto a mí me aterra, ok, lo admito. Todos aquí yo creo que tenemos familiares, amigos, seres muy queridos que no conocen al Señor. Así es que los que yo recomiendo aquí, cuando usted ore por esas personas, ore para que escuchen a Dios, para que Dios no los suelte, para que Dios los persiga y nunca los suelte hasta que ellos vengan al Señor. Cuando usted ore por un ser querido inconverso, ore eso. Señor, no lo sueltes, no lo sueltes. Sigue ahí persiguiéndolo, por favor. ¿Ok? Ok, bueno. Y el último, que es, este me encanta, es un espíritu de anticipación. Un espíritu de anticipación. Simplemente lo que esto quiere decir es que Dios, que usted anticipa, que usted tiene la expectación, la fe, la certeza, la convicción de que Dios sí le va a hablar. Y usted lo va a escuchar. ¿Ok? Eso es lo que es un espíritu de anticipación. ¿Ok? Similar cuando Él nos dice que oremos con fe como si ya Dios lo hubiera hecho. Sin duda en nuestros corazones. Él nos dice eso en la palabra. Usted anticipa cuando ora de que Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. ¿Verdad que sí? Pues anticipe que Dios le va a hablar. Pero no solo que le va a hablar, anticipe que usted lo va a escuchar. ¿Ok? Es un espíritu de anticipación. Tenga fe, eso es así. Usted espera con certeza que Dios le va a hablar. Siempre. Y usted va a tener su oído inclinado con el espíritu de atención, ahí escuchando, ¿ok? Y se va a someter a lo que Dios le diga, le guste a usted o no le guste. ¿Ok? En Proverbios 8:34 dice, dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilantes a las puertas de mi casa. Fíjense, usted está en la puerta de la casa del Señor vigilante, esperando, ay, ya mismo viene Jesús, voy a hablar con Él, Él me va a hablar. Ese es el espíritu de anticipación. Todo el tiempo teniendo esa expectación, anticipando que el Señor le va a hablar. Y usted siga escuchando con atención, ¿ok? Y tenga ese espíritu de humildad, sumiso, ¿ok? Educable. Y el Señor le va a hablar y usted lo va a escuchar. Eso es así. ¿Ok? Todo hombre que sabe escuchar a Dios va a recibir de Dios la contestación. Nos guste o no nos guste, pero nos va a contestar en el momento preciso. El que tiene buen oído para Dios lo va a escuchar y la va a recibir. Yo creo que hay muchas ocasiones que el Señor nos ha dado la contestación y no lo hemos escuchado. Y decimos, ay, sí, estoy orando y todavía el Señor no me ha dicho nada. Se la dio hace tiempo y tú no lo escuchaste. ¿Okay? Así es que si usted tiene estos espíritus, estas actitudes, este estilo de vida, ¿okay? Usted va a aprender a escuchar a Dios. ¿Okay? Entonces, resumimos todo esto para terminar, ¿verdad? ¿Cómo desarrollamos un espíritu para escuchar a Dios? ¿Okay? Que es los primeros 4 conceptos que dice, los 4 puntos, que es para desarrollar ese espíritu. Lo hacemos una prioridad, lo perseguimos con pasión, ¿ok? Persistimos en ellos y oramos. La oración es simple, mis amados. Dios, enséñame a escucharte. Ya está. Usted abre su palabra ahí, antes de que lea una sola palabra, Señor, háblame. Ayúdame a escucharte. Afina mis oídos. Ayúdame a aprender a escucharte como discípulo.
Y ahí empiece a leer. Sencillo. Ya dije que todo esto era sencillo. Es claro, es sencillo. No está lejos, mis amados. Lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, una vez usted empiece a practicar estas cosas, empieza a desarrollar este espíritu de oyente, este espíritu de escuchar a Dios, ¿okay? De aprender a escucharlo. ¿Okay? ¿Y qué caracteriza ese espíritu? ¿Cuáles son las características? Pues las acabamos de ver. Su actitud, su espíritu, siempre va a estar dispuesto a aprender. Siempre, educable, abierto, ¿ok? A lo que el Señor le quiere enseñar. Usted va a tener una actitud de siempre, siempre prestar atención. No solamente va a agarrar la palabra, leer, cerrarla e irse. Usted va a meditar. Usted va a prestar atención a lo que el Señor le va a decir. Tiene esa actitud todo el tiempo, ¿ok? También tenemos el espíritu de humildad. Después hablamos. El espíritu de humildad. Usted reconoce la necesidad de que sí necesito escuchar al Señor. No se crean sabios en su propia opinión, dice la palabra. Confía en Jehová con todo tu corazón, dice el proverbio, y no en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos, Él allanará tus sendas. ¿Okay? El espíritu de sumisión. Yo necesito confiar en Jehová. Si confío en mí mismo, en mi propia opinión, tomo mis propias decisiones, no sirve. ¿Ok? El Señor le va a decir lo que tiene que hacer. Es garantizado si usted mantiene estas cosas. ¿Ok? El espíritu sumiso que simplemente dice, ok, ya te oí, Señor, adelante, lo voy a hacer. Como dije, le guste a usted o no le guste, hay que hacerlo. Porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y anticipe siempre que esto va a suceder, que usted va a recibir comunicación de Dios y que usted va a tener los oídos afinaditos, ¿okay? A esa frecuencia y la va a oír sin ruido y sin estática. ¿Okay? Pero acuérdense, no puede entristecer al Espíritu Santo, ¿okay? Porque entonces hay ruido. ¿Okay? Pero anticipe de que el Señor sí le va a hablar. Como dije, es como cuando oramos con fe. Pues usted pídale al Señor con fe que le hable y lo enseñe a escucharlo. ¿Okay? Si aplicamos estos simples principios para todos nosotros, ¿okay? Y son sencillos, como dije, son simples, ¿okay? Usted los apunta, los escribe, los practica, Dios va a empezar a trabajar milagrosamente en su vida, mis amados. Créalo, es así. Yo espero que todos nosotros hayamos entendido bien estos principios, y empecemos hoy a practicarlos. Amén. Vamos a orar.